cualquier momento, desde hoy hasta el final de este siglo, ocurrirá una falla gigante que hará saltar las ciudades de las naciones. Palabras sencillas, están diciendo que la catástrofe más grande que jamás ha ocurrido aquí está a punto de ocurrir en la tierra. Dicen ellos que será el terremoto más terrible que jamás se ha visto, cubriendo todo el orbe. Y ellos calculan que ese terremoto va a matar lo menos 100 millones de personas. Es una noticia que no es muy linda, pero eso es lo que anuncian expertos científicos de las Naciones Unidas. Ellos saben lo que están hablando. Ellos saben lo que están hablando. Ahora, con todo y eso, oiga con cuidado. Nosotros, nuestra fe no está en los científicos, ni nuestra fe está en las Naciones Unidas tampoco. Nuestra fe está en Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Nuestra fe está en la palabra de Dios, porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará ciertamente. ¡Gloria sea a Dios! Y todo este pueblo hermoso, reverente, temeroso de Dios, de esta linda población de San Francisco de Macorís, yo doy gloria a Dios por la reverencia de ustedes, y yo espero que ustedes tengan la fe, no en los hombres, ni en nuestra sabiduría, la fe en ese Dios todopoderoso que creó cielos y tierra y que ama tanto a la humanidad, que envió a su propio Hijo a morir por nosotros, para que nosotros pudiéramos ser salvos y ser herederos del reino eterno. ¡Alabado sea Dios! ¡Bendito sea su nombre! Si ponemos nuestra fe en Él, tendremos victoria por los siglos y los siglos. Ahora, si es cierto de ese terremoto mundial que viene, si eso es cierto, oiga bien, tiene que estar en la Biblia. Porque no me diga a mí que al Dios de nosotros se le olvidó poner algo tan grande como eso en la Escritura. Si cosas pequeñas están en la Escritura, ¿cómo será una cosa tan grande como esa? Si ese terremoto viene, tiene que estar en la Biblia. Si no está en la Biblia, no es cierto entonces. Está en la Biblia. El que conoce la Biblia sabe muy bien. Apocalipsis capítulo 16, verso 18. La Biblia dice que Juan el apóstol en visión dice: vi relámpagos y oí voces y truenos, y ocurrió un terrible terremoto, un temblor de tierra tan grande como nunca se ha visto desde que hay hombres sobre la tierra. Y el apóstol dice: así fue de grande ese terrible terremoto. ¡Alabado sea Dios! Quiere decir que los científicos están muy acertados, y Dios ha permitido que ellos descubran esa falla gigante del interior de la tierra. ¿Por qué Dios ha permitido que descubran eso? Porque Dios es un Dios de tanto amor y de tanta misericordia, que Él sabe que millares de personas en la tierra no creen a su palabra, ni se molestan en leer la Biblia. Entonces Él viene y levanta la ciencia para que descubra esa catástrofe que viene, y se lo anuncia a la humanidad, y salgan en los periódicos que viene ese terremoto y que como 100 millones de personas perecerán. ¿Y para qué Dios hace eso? Para que la gente crea y vea que la tierra está al borde de una catástrofe, que esto está mal y se pondrá peor cada día y millares perecerán. Pero por eso esta campaña, para que usted que tiene temor de Dios, usted que quiere salvarse, usted que quiere vivir para siempre, venga a Cristo Jesús y escape. Alabado sea Dios, porque aunque haya terremoto, aunque haya lo que haya, Cristo librará a su gente. Alabado sea Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Estando la tierra en una condición tan trágica, es decisivo que todos los nuevos creyentes que están aquí, que han aceptado a Cristo en esta campaña, se mantengan firmes en el Señor. Usted, hermanito querido, que aceptó a Cristo aquí en estas noches anteriores, no se aparte de Cristo por nada. Aunque ruja tempestad, aunque anuncien terremoto, aunque venga lo que venga, usted agárrese más de Cristo y esté firme en las iglesias de este lugar,
para que lo bauticen en las aguas y se llene del Espíritu Santo y usted mantenga su salvación y pase lo que pase, usted escape de los juicios que vienen. ¡Alabado sea Dios! Cuando Juan el apóstol, hace casi 2000 años de eso, vio en visión ese terremoto, oiga esto, ya hacía miles de años que el profeta Isaías lo había visto y lo había anunciado. Mire si esto es grande, que en el Antiguo Testamento Isaías profeta vio ese terremoto. Profeta Isaías capítulo 24, en el verso 20, el profeta dice: porque temblará la tierra como un borracho. Oiga eso. Vacilará como una choza, porque pesan sobre ella sus pecados. Isaías dice: ¿por qué es el terremoto? Juicio por el pecado. La tierra está tan saturada de pecado, tan llena de pecado, tan manchada, que se está hundiendo por el pecado. El pecado hunde al hombre, el pecado deshace a la humanidad, el pecado destruye a los seres humanos, el pecado mata a la humanidad. Pero no se preocupe, no se ponga triste, no se atribule. Cristo le ama, Cristo destruyó el pecado en su propia carne en la cruz del Calvario. Cristo destruyó, crucificó el pecado, toda maldición fue quitada. ¡Alabado sea Dios! Usted es libre por la fe en Jesucristo. Usted puede estar ahora en el pecado más terrible y decirme: no, yo estoy muy hundido. A eso fue que vino Cristo, a sacar los hundidos a flote. Alabe lo que Él vive. No, el Señor no me puede amar a mí. Yo he hecho tantas maldades. Está equivocado. Es una mentira del diablo. El diablo quiere que tú creas eso para él arrebatarte. Cristo te ama aunque estés hundido. Cristo te ama aunque estés bien perdido. Cristo te ama aunque seas más malo que Barrabás. Te ama, te quiere salvar. ¿Cómo está Puerto Rico? Aparte de que Dios me mostró esta ciudad y que subía, Dios me mostró cómo las represas se explotaban. Y yo miraba que esas represas, cuando explotaban, las casas que estaban en los montes cerca de las represas, bajaban con todo y gente. Morían multitudes de gente. Y yo le pregunté a Dios que por qué pasaba eso. Y el Señor me dijo: porque el pecado de Puerto Rico ha llegado ante mi presencia. Pero no solamente miraba esto, tuve otra revelación con Puerto Rico. Yo miraba a Puerto Rico desde el área de San Juan hasta Calle y Cagua. Yo miraba un temblor. Y yo miraba que la tierra se abría. Los buildings se iban con todo y gente para adentro. La tierra se los tragaba como en los tiempos de antes. Que la tierra se abría y se tragaba a la gente. Yo miraba esto en la visión. Y yo me pregunté que por qué estaba pasando esto. Y yo lloré porque como yo tengo mi familia aquí en Puerto Rico, yo comencé a clamarle al Señor y a decirle al Señor que tuviera misericordia. Entonces comencé a orar, comencé a ayunar, comencé a buscar a Dios. Pero ahí tuve una revelación con tu abuelo. Yo miraba a tu abuelo de rodillas, el hermano Gigi Ávila, pero en la visión no lo conocía, no sabía quién era. Yo lo veía un poco más desgastado, un poquito quebrantado de salud, en la visión, y le decía: Señor, no me lleves todavía, no traigas a juicio a Puerto Rico. Él estaba delante de la presencia de Dios, y Dios me decía: yo detengo los juicios por él. Y por un pueblo pequeño que clama. Pero me dijo: yo me llevo el baluarte de Puerto Rico, en la visión, pero que yo no conocía allí y no lo miraba bien, porque yo lo veía de espalda orando, llorando ante la presencia de Dios. Entonces a la tercera vez le dije: Señor, ¿pero quién es este ancianito? Y el Señor, cuando me dijo: ¿lo quieres ver? Yo dije: sí, Señor, lo quiero ver. Era como si estuviera frente a frente a mí. Y cuando lo miré la cara, era el hermano Gigi Ávila. Y el Señor me dijo: me llevo el baluarte de Puerto Rico. Y ahí yo comencé a llorar, me levanté de rodillas, comencé a clamar a Dios, le dije: Señor, ten misericordia de Puerto Rico. Y el Señor me dijo: vete, dile al pueblo de Puerto Rico que se preparen con medicina, con agua, con comidas, porque lo que viene es devastador. Me dijo: primero me llevo a mi siervo, y después que yo me lo lleve, entonces traigo a Puerto Rico a juicio. Sí, bueno, y una de las cosas que nos preocupó mucho mientras estuvimos en la redacción de este libro, ya acabo de explicar algo relacionado a los familiares. Cuando usted sueña con familiares que ya partieron, no necesariamente es que sean ellos. Le explico de nuevo.
Dios tiene muchas formas de hablarlo, y en el discernimiento, cuando sea algo de Dios, Dios puede usar de forma simbólica lo que sea como Él quiera. Lo que pasa es que hay que tener discernimiento y no podemos encerrar a Dios en nuestra propia teología. Hay que discernir las cosas. Me preocupó un sueño que yo tuve mientras estábamos en la redacción de este libro, que ya en este mes de marzo 2019, posiblemente a finales o mediados ya vamos a tener listo y lo vamos a estar subiendo a Amazon. Mire, tuvimos un sueño en el cual yo veía a mi abuelo G llorando, y estaba yo como que transportado a otra esfera, pero mientras estábamos transportados en esa esfera, vamos a decirlo así, en una esfera espiritual, que parecía ser también en otra esfera, en otro lugar parecido al apartamento donde yo estoy viviendo aquí en Niagara Falls. Él estaba arrodillado orando como siempre lo hacía. Mientras estaba arrodillado con la cabeza al piso, bueno, a mí me extrañó, porque los que hacían esa oración eran los antiguos, que arrodillaban. Una de las posiciones que usaban para adorar a Dios y para arrodillarse era con la cabeza al piso. Mi abuelo generalmente, cuando oraba, no hacía esa posición, quizás en los días de ayuno, etcétera, pero él, la posición que hacía de oración era usualmente arrodilladito normal. O sea, entonces, al ser esa posición, yo entendía que Jesucristo me estaba hablando ahí de forma simbólica, porque cuando nosotros empezamos en esto del llamado, que yo no quería predicar por los chismes de los evangelocos, ni de todas las cosas que sabía enfrentar, o que sabía que iba a enfrentar, yo lo vi a él orando en el cuarto, mi cuarto, cuando estaba viviendo en la casa de mi mamá, arrodillado de esa misma manera y en otras posiciones. Yo quiero decirle a usted, no diga que a Dios nadie lo vio jamás. A quien nadie vio jamás fue al Padre. Ahora, Jesucristo es la forma visible de Dios. Hay gente que no pueden entender que Dios es parte de una Trinidad, principalmente los testigos de Jehová. Cuando la palabra dice, Dios hablando del pueblo de Israel, y le dice, Israel, Jehová tu Dios uno es, viene de la palabra hebrea que significa Ejad, que es la unión de más de uno. O sea, la palabra es clara, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando Jesucristo se fue a bautizar, el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma, y se escuchó la voz del Padre en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, sobre el cual yo tengo complacencia. Yo estoy hablando la Biblia, no cosas inventadas, ni mucho menos haciendo referencia a gente que se la pasaban hablando de los fines del mundo y nunca ninguna de las fechas las pegaron. Como siempre, metiendo embuste y metiendo mentiras, con cosas negando la divinidad de Jesucristo. El que no acepta a Cristo como único Señor y Salvador personal y como Dios, está más perdido que Belcebú y más perdido que el diablo. Eso la Biblia lo dice, no lo digo yo. En esta revelación lo podía ver a él, y entonces se volvía hacia mí y me sonreía. Hermano, yo estaba como que frío. Y me saludaba así, usted sabe, con su manito media amarillita, que siempre yo lo veía, ¿verdad? De comer tanta zanahoria. Pues este hombre tenía una dieta que eso era una cosa terrible. Y no fallaba todos los días, ¿verdad? Tenía su juguito de zanahoria. Entonces, yo veo que de momento, bueno, mientras yo veo esta revelación, yo me echo para atrás y después veo que él está sonriendo y está saliendo con un animalito y diciendo, vienen cosas terribles para Puerto Rico. Viene un tiempo que nadie se puede imaginar de lo terrible que es. Y él me lo decía, en la forma que lo decía, había paz, había armonía. Y bueno, como era el sonriente, pero ese no es que era Gille, ese era Dios, que estaba hablándome a través de un tipo de representación para orar por lo que viene para Puerto Rico. Entonces, yo veo que él, o sea Dios, tomando en esta forma como que fuera mi abuelo que me está hablando, va caminando con un animalito. Cuando yo veo directo este animalito, porque yo cuando tengo sueños, y nadie tiene un sueño ni revelaciones en balde, eso lo dicen hasta los mismos judíos, yo no sé cómo hay creyentes que pues no creen esto, pues cuando yo veo esto, inmediatamente vino a mi cabeza el rito de la expiación. Hay gente que dice que Dios no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos, y eso lo dice la Biblia, sí, pero hay que distinguir lo que dice aquí. Una cosa es Dios
otra cosa es el hombre. Una cosa es un Dios perfecto que no cambia y no hay sombra de variación en él porque él no necesita, pero otra cosa es el trato de ese Dios perfecto hacia seres imperfectos a través de revelaciones progresivas diferentes de parte de la humanidad, que incluyen formas de ser o maneras de vida que son diferentes o distintas. Por lo menos la pasada dispensación de la ley, que representa esta dispensación de la gracia. Y el sacrificio de expiación representaba el sacrificio que Jesucristo iba a hacer por todos nosotros. O sea que fue necesaria la línea del factor tiempo para ver variaciones en el trato de Dios con el hombre. Dios cambia en su trato, lo que no cambia es su naturaleza, y eso queda más que probado en la Biblia. No use versículos bíblicos para respaldar cosas que son de su denominación o de lo que usted crea en su ambiente dogmático, porque la cosa es que no todo el mundo tiene la misma experiencia y no todo el mundo va a ser salvo de la misma forma. Y todas las denominaciones evangélicas, todas, aunque hayan diferencias dogmáticas, tienen en común algo diferente a la Iglesia Católica o a la institución católica romana, y es que se tiene claro que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo, que no hay otro mediador, que no hay otro intermediario, que no hay que estar venerando estampillas, ni hay que estar venerando imágenes. Eso lo tenemos claro y hay que ser maduro con eso. Hay gente que no puede madurar con eso. Al 10º día del 7º mes, y había un animalito que se mataba y esa sangre expiaba los pecados del pueblo. Había otro animalito que se sacaba hasta afuera, bien lejos del campamento, como tipo de que el pecado dejaba el campamento, o sea, dejaba el campamento israelita. Entonces, yo inmediatamente, mientras estamos teniendo esa revelación, me vino a la cabeza como que también un flash, porque pues estudiamos la Biblia de hace años, desde pequeños sabemos sobre todo esto, y esto sencillamente lo que vemos que Dios nos está hablando aquí, o que Dios me estaba hablando aquí, es que todo eso que va a venir para Puerto Rico próximamente va a ser un juicio necesario para traer una expiación, para que dé comienzo a un gran avivamiento y a una nueva era de evangelización. La gente lo que le gusta es buscar de Dios cuando está en el problema. Yo creo y pienso que hasta muchos de los que nos están sintonizando ni siquiera hubieran sabido de Dios, ni nunca se hubieran salvado. Si Dios no hubiera permitido que algo malo hubiera pasado en su vida, entonces fueron a la fuente correcta cuando no pudieron más y por la fuerza de Dios pudieron vencer. Terremoto que viene, yo les voy a librar, pero búscame. Yo vengo pronto, algo grande viene para México, un terremoto, 10 puntos 6 grados, yo vengo pronto, búsquenme, preparen comida, preparen lo que sea necesario, porque esta gran sacudida hará que todos los edificios se derrumben, hará que todo se derrumbe. Señor, gracias. Yo vengo pronto, iglesia. Oh, Santo de Israel. Yo vengo pronto. Gracias, Dios. Que se queden viendo como las 10 vírgenes. Oh, Santo. Había 10 vírgenes, 5 se fueron y 5 se quedaron. Iglesia mía, hijitos míos, no compartan de las 5 vírgenes que se quedaron. Ustedes van a volar conmigo, pero búsquenme. From God's heart that God gave me this past few days. The whole world knows what is happening here in the United States. We're in a worst crisis in our history. And the people everywhere, especially in New York City, where the crisis hangs so heavy overheads, there's a great fear. I was told that in the stock market, after it closes, men are collapsing and falling down in fear. And it's not just an American problem. It's a European problem. It's worldwide. God is doing what he warned us he would do when sins have mounted up into heaven. And that's that he would shake everything that can be shaken. And the whole world is shaking now with an economic meltdown. And it's going to get so frightening that not one of us will be unaffected.
We're all going to be affected. Every minister, every family, Christians and unbelievers alike. We're all going to feel and see things that are terrifying. And many are going to have their faith shaken. Many are going to abandon their faith. Even when Jesus walked the earth, when hard message came, when hard times came, and he saw many leave him, he said, many, the Bible says, many forsook him. And he turned to his disciples and he said, will you forsake me also? Now, everywhere I go, I hear people saying, is there a word? What's going to happen next? What is God saying? And I want you to know what I believe God's speaking to my own heart, especially last night I was walking and talking with him. I went to the Word of God because the only Word is from the Word itself, from God. There's no economist, there's no evangelist, there's no one that can give us the answers. We have to go to the Word, we have to go to the Father. And in 1 Samuel, 30th chapter, I was moved by the story of David and his 600-man army. They came over the hill toward Ziklag, their home base, and it was in ruins. The fire had destroyed the city. His wives, all the wives, the children were all taken captive by the Amalekites. And the Bible says that David and his men wept. David was deeply distressed. And his men wept all day and probably through most of the night until they said there were no more tears. Now, let me tell you that you and I, the godliest person hearing my voice, I don't care how famous you may be, I don't care who you may be, when you first see these frightening things come on the earth, there will be that first flash of fear and terror. I picked up one of our national magazines a few days ago, and it had a picture of the world, a man representing the world on the brink of falling into a chasm. And it said, the headlines were, the world is collapsing. And it's in the headlines, a great worldwide depression. And the first impulse, when I read that, I had a trembling inside. I said, God, so quick, so sudden, how did this happen? Even though many of us prophesied about it for years. When it comes and you see it, it's so overwhelming. And David, the Bible said, now let me say this. If you were to say, I'm not afraid, then you really don't understand the situation. It's that first flash of fear. There's a time for weeping. And God understands that. And many of you listening to me now, the question is, where does this end? Where does it take it? What about the church and its future? Bible says David wept until there was no tears left. But then came a time, there comes a time, there is a time for weeping. There is a time that we will tremble. But God understands that. Then there comes a time to fight. David stood up, no more questions. The Bible said he encouraged himself in the Lord. And we have come to a time where every man, every woman has to get their own word from God. You can't get it from some great voice. You can't get it from someone you think is holier than you. You have to get alone with God. David got alone, and the Bible said he encouraged himself. And you'll hear the voices. But you have to get your own word as David did. I have to get my own word. I have to shut myself in with God and with this book and let the Lord speak encouragement to me. Folks, it doesn't matter who prophesied what and when. That's all in the past. That doesn't matter. And you'll hear a lot of prophetic voices saying good days are just ahead. No. We're in that time now that Ezekiel, Jeremiah, Hosea, and all the prophets said, the day of God's vengeance and recompense upon the wicked. But the prophet Isaiah said, but you are safe.
This is not about God's people now, even though he's purging his church. This is about having a word from God. If you're a pastor, your congregation, like our congregation, coming to church in every service, what is God saying? What is the word?